Bueno, buenas tardes a todos. Espero que despierten tantito porque nos estamos todos muriendo de calor. Ya estamos un poco a punto de dormirnos. Voy a tratar de ser breve y de mostrarles lo que hemos hecho. Yo en realidad soy microbióloga, no solamente por lo pequeña que soy, sino porque eso es en lo que trabajo desde hace muchos años. Pero pues la inmunología me llega al corazón por diferentes razones. Y siempre he tenido un proyecto de inmunología en todos estos años de investigación que nos ha llevado muchos años completar y que es precisamente la caracterización de un modelo murino del síndrome de hiper-IgM, pero su caracterización in vivo e in situ de esta inmunodeficiencia tan importante. ¿Cómo le avanzo? Ok. Bueno, vamos a hablar del síndrome de hiper-IgM. Está ligado para variar, está ligado al cromosoma X. Por lo tanto, los que lo sufren normalmente son los hombres. Entonces, sigue siendo interesante estudiarlo. Tenemos que fue descrito por primera vez en 1961, muchos de ustedes no habían nacido, por Rosen y colaboradores, y los pacientes se caracterizan, que es muy interesante, por tener altos niveles de IgM, pero en realidad no es que tengan altos niveles de IgM, es que todas las otras inmunoglobulinas las tienen considerablemente disminuidas, y en algunos pacientes ni siquiera podemos detectar la presencia de IgE. Los individuos afectados, que esta es la parte que a nosotros nos ha interesado por muchos años, presentan infecciones de vías respiratorias recurrentes y de infecciones gastrointestinales recurrentes. Imagínense, no es lo mismo tener un paciente con síndrome de hiper-IgM en México, en Uganda o en los Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos enfocarnos a ver de qué manera podemos caracterizar la respuesta inmune de los ratones que utilizamos como subrogados para ver de qué manera podemos ayudar a estos pacientes manipulando su respuesta inmune para que puedan ser vacunados y tener respuesta contra estos patógenos. La mutación está ligada de manera muy interesante en la inmensa mayoría, aunque está ligada a otros genes, a una molécula que se conoce como el ligando de CD40, importantísimo en la interacción linfocito B, linfocito T, en donde, como les digo, es la principal mutación, hay otras, y el tratamiento más común, ayer hablaba Polo Santos de esto, ha sido por muchos años el reemplazo de inmunoglobulinas y aunado a la terapia obviamente antimicrobiana, pero con la crisis que vivimos en este momento de los tratamientos antimicrobianos, tenemos que hacer ahora aún más cosas. Y en algunos de los casos, si es posible, se hace trasplante de médula y vamos a ver un poco por qué a veces esto puede funcionar. ¿Quién es el ligando de CD40? Es una molécula que solo se expone cuando el linfocito T está activado. Es decir, si el linfocito T no se activa, no se va a llevar a cabo. Como ustedes saben, esta interacción entre T y B es lo que nos conlleva a una cascada de señalizaciones muy importantes en la producción de anticuerpos, en la generación del centro germinal y diversas cosas. Algo que es muy interesante es que esta molécula se expresa de manera constitutiva sobre los linfocitos B y varias estirpes celulares, en donde, chicos, la mayoría de esas cosas no sabemos qué está y qué papel está jugando esta molécula de CD40 en la superficie, y es expresada de manera inducible en otros grupos de células. Pero lo que me importa mucho, que no se les vaya a olvidar, es que participe en la proliferación del linfocito B, en el cambio de isotipo, en la formación de los famosos centros germinales, es decir, esta idea romántica de que el linfocito B y el linfocito T se veían en la sangre, eso ya desapareció hace muchos años, y esto se lleva a cabo en el centro germinal, y participa de manera muy importante en esta hipermutación somática, es decir, en este rearreglo en donde yo voy a tener una mayor afinidad por el antígeno. Entonces, vuelvo a tener mis moléculas sumamente interesantes, tengo mi linfocito B con su BCR, tengo estas interacciones importantísimas para poder activar a mi linfocito T, y como siempre vuelvo a tener la molécula del ligando de CD40 y en donde participo, como yo les comentaba, en diferentes cosas. Y al final de cuentas, ¿qué me importa? Es tener linfocitos
B, que se llaman células plasmáticas, que van a producir un anticuerpo específico con una afinidad definida contra un antígeno que se les presentó y de manera muy importante, para cuando vuelva a venir ese patógeno, voy a tener células de memoria que van a responder inmediatamente ante la presencia del patógeno. Los linfocitos, pues a lo mejor muchos de ustedes no saben toda esta gama que tenemos. Tenemos linfocitos B1, que no son los más conocidos, los B2, que son los muy conocidos, y los que llamamos linfocitos B de zona marginal. Estos pueden estar en diferentes regiones, como el peritoneo, en la lámina propia, el vaso y los órganos linfoides secundarios. ¿Y cómo inicia todo esto? Los precursores comunes que tenemos particularmente para los linfocitos B2 los tenemos en médula ósea, ¿sí? Y aquí van a tener todos los nombres, pero ¿qué nos importa aquí? Pues son los marcadores característicos de cada una de estas células que se va diferenciando. Al final de cuentas, lo que me importa es tener un linfocito B inmaduro, pero que este linfocito B inmaduro se va a activar y se va a transformar en el momento que vea por primera vez al antígeno. Pero ¿qué les conté? Que para tener esta interacción es indispensable tener la presencia del ligando de CD40, sí y cómo sí, si lo quiero hacer en un centro germinal. Pero la naturaleza es muy sabia y nos ha dado otras posibilidades. Tenemos la presencia del antígeno, el cambio de morfología, llevamos a la diferenciación y a lo que yo les llamaba que era indispensable la formación de esta célula plasmática, CD138, y cada una de las características que son indispensables. Luego tengo a las células de la zona marginal del vaso. Algún día, sobre todo los que les interese la histología, es muy interesante ver cómo es el vaso en realidad en sus estructuras intrínsecas. Tiene una respuesta hacia antígenos de vía sanguínea, y esto se los comento porque es indispensable comprender la anatomía de la respuesta inmune. Es decir, yo por qué voy a esperar que algo que entra por el intestino o entra por vía vaginal tenga que llegar hasta el vaso para poderlo ver, pues sería un poco absurdo, ¿sí? Y entonces hay una anatomía de la respuesta inmune dependiendo de dónde entra este antígeno. Tenemos una diferenciación y aquí también puedo tener células de memoria del linfocito, de linfocitos B de marginal zone. Entonces tengo mis B1s. Estos son un grupo de linfocitos que a mí me han apasionado desde hace muchísimos años y que han sido ese bebecito que cuido en el laboratorio hace algún tiempo, porque yo me dedico, como dijo la doctora, yo fui presidenta de la Sociedad de Microbiología, a otras cosas, pero siempre he tenido mi gusanito inmunológico hereditario, yo creo. Tenemos la señalización de su BCR a antígenos propios o antígenos, lo que llamamos T independientes, es decir, no necesito al linfocito T para yo poderme el linfocito B1, activarme y montar una respuesta productora de anticuerpos contra una molécula determinante. Entonces son como un poquito muy ligados a la respuesta inmune innata. Tengo una selección positiva, particularmente en las etapas tempranas, en el hígado fetal, y en el adulto realmente no tengo proliferación, tengo una autorrenovación. Y quiero que esto lo vayan pensando porque lo que van a encontrar siempre que vayan a buscar en sangre van a ser linfocitos particularmente B2, no los B1, que están muy bien caracterizados en ratón, pero que tenemos problemas aún para caracterizarlos en humanos. Tenemos el antígeno, la diferenciación y también vamos a tener células productoras de anticuerpos y linfocitos B de memoria. A través de estos dos procesos, yo puedo formar anticuerpos. Ay, yo no sé, le doy vueltitas y se da. Ay, ahí está. Lo que es la reacción de centro germinal dentro del folículo y la reacción extrafolicular. Y a mí me gustaría mucho que ustedes, los jóvenes, de verdad entendieran dónde se ven y se dan su besito por primera vez el antígeno para poder después tener la producción de todos estos anticuerpos posteriormente. Entonces, ay, no sé, sí, ok. Entonces, vamos a la reacción de centro germinal, ¿sí? Particularmente en donde lo que es importante son las células B2. Este es como
especialización en el cuerpo humano, en los humanos, de estos centros germinales en particular. También los tengo en todos los mamíferos. Pero lo que quiero que les quede bien claro es que es importante, pero no indispensable, porque hay organismos que no tienen centros germinales. Entonces, yo creo que aquí es ahí donde tenemos que empezar en estas cosas muy bonitas de la biología evolutiva, en donde estos son mecanismos que se han seleccionado a través de la evolución, pero que son la culminación de una superespecialización. Entonces, tengo el folículo, que lo llamamos la zona de B, tengo la zona de T, y entonces aquí por la sangre me llegan los antígenos, por aquí tengo mi linfocito T, por aquí tengo mi linfocito B, y entonces aquí es donde me doy el besito. Y aquí es donde empieza el pecado. Y seguiremos con esta molécula que una vez que hay esa interacción, se realiza el cambio de isotipo. Ojo, en la zona folicular siempre habremos pensado que era adentro, ¿sí?, en el centro germinal, pero no, el cambio de isotipo se puede llevar a cabo perfectamente bien en la zona folicular, pero tengo que tener esta interacción. La otra cosa que voy a tener es la formación de esta estructura altamente especializada para producir anticuerpos altamente, químicamente más específicos. ¿Y cómo podrías decir más específicos? Pues es una palabra contradictoria, pero que yo me acople de mejor manera a ese antígeno que estoy viendo, ¿sí?, a ese epitopo que puedo ver. Aquí lo tengo dividido en la zona oscura, la zona clara. Aquí están mis famosas células dendríticas foliculares, y aquí, chicos, es donde se lleva a cabo la mutación somática. Finalmente, tengo que tener mis efectores, que son mis células plasmáticas, productoras de anticuerpos de todas las clases que ustedes quieran, y mis células de memoria, para que esas células de memoria que van a ser centinelas vean en un futuro a un antígeno que ya vi previamente. ¿Sí? Entonces, pero también tengo, ojo, una reacción extrafolicular T independiente, que puedo tener ahí también la formación, como yo les había dicho, de anticuerpos, particularmente contra antígenos T independientes. ¿Sí? Entonces voy a tener mis linfocitos B2, puedo tener linfocitos B1 y linfocitos que van de marginal zone, que van a responder a estos antígenos T independientes, es decir, estos antígenos que nos han platicado 1000 veces, de repetidos, de patógenos como LPS y otras moléculas muy interesantes. Entonces tengo la reacción extrafolicular, también la activación del BSR, que me va a llegar a una proliferación. Aquí en esta parte suele ser muy importante esa interacción con LPS, ¿sí?, cambio de isotipo y finalmente la producción otra vez de una célula plasmática. ¿Para qué les cuento todo esto? Para que lleguemos y entendamos, fíjense, que la mutación en una molécula tan importante en la interacción entre el linfocito T y B me puede dar todo un síndrome que me puede llevar a consecuencias como tener infecciones repetidas. Y yo me acuerdo que el otro día oímos una clase de inmunodeficiencias y hablaban que ese es uno de los primeros indicativos para que ustedes se preocupen cuando ven a un niño con infecciones repetidas y que en muchos de los casos terminan siendo inmunodeficiencias o primarias principalmente. Tenemos a estos órganos linfoides secundarios. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, a todo el mundo le quitaban las anginas y todo el mundo era feliz, porque decían que las anginas no servían para nada. Pero yo tenía un padre inmunólogo y decía que eso jamás nos sucedería a nosotros. No importaba cómo las tuviéramos, nosotros siempre teníamos que conservar nuestros órganos linfoides secundarios. Y así fue, ninguno de mis hermanos seguimos teniendo todos nuestros amígdalas. Esto es un centro germinal a la Mickey Mouse, la zona de B, las zonas de T. ¿Sí? Esto es más o menos genérico, y es la zona de linfocitos B y de los folículos, o de los folículos como llamamos la zona de B. Estas son fotografías de mi último estudiante de doctorado que se graduó
recientemente y que fue un estudiante en el que yo era asesora y teníamos Leopoldo Flores y yo, y que bueno, finalmente él terminó graduándose conmigo y trabajando mis amados B1 que les mostraremos a continuación. Este ratón, como les mencionaba yo, se ha utilizado para la respuesta humoral contra patógenos en roedores. Estos son los exones que están modificados y es un modelo maravilloso para estudiar la respuesta en pacientes con síndrome de hiper-IgM. Este ratón lo desarrollaron en el grupo de Renshaw, es un artículo muy bonito en Journal of Experimental Medicine, en la era en donde se hacían ratones knockouts de todo lo que ustedes desearan y quisieran tener, que después de que hacían el knockout los ratones sobrevivían, entonces era maravilloso, se la vendían a una compañía y luego la compañía nos los vendía a todos los demás para poder trabajar. Este ratón tiene ciertas características, no voy a ahondar en ellas, pero lo importante es que no hay diferencia entre la cantidad de IgMs que presenta, la IgG3, que curiosamente, para los que no lo saben, es una inmunoglobulina que le gusta trabajar con antígenos T independientes, da respuestas hacia antígenos T independientes, no así las otras subclases de inmunoglobulinas IgG que van mucho más contra antígenos T dependientes. Luego, parte muy interesante en donde todos los que hemos trabajado con estos modelos sabemos que IgE prácticamente está desaparecida y nunca he sabido a esta altura por qué nadie ha utilizado este modelo para estudiar alergias. Tenemos aquí claramente las respuestas hacia antígenos T independientes, pero una de las cosas muy interesantes de este ratón fue que se describió por primera vez que no tenían centros germinales y el ratón estaba vivito y coleando. Es decir, esta idea de que era indispensable mi famoso centro germinal, como cuando alguien empieza a estudiar la cola del elefante y hace todas las cosas la cola del elefante, pues también pasó esto con el centro germinal, era indispensable y moriríamos sin él. Por eso les digo, el organismo es muy sabio y tiene respuestas completamente compensatorias para diferentes circunstancias. ¿Qué hicimos nosotros? Este artículo lo publicamos, no me acuerdo si en el 2015, y trabajábamos pues entre las cosas extras que teníamos, eran las tesis de doctorado de los estudiantes, y alguien, que no voy a mencionar el nombre, me había convencido que era maravilloso trabajar con modelos in vivo, y nadie sabía que tardaríamos 10 años en tener caracterizados estos modelos in vivo e in situ, que suena muy elegante, pero que les lleva un friego de tiempo. Los ratones no quieren crecer, no se quieren reproducir, el invierno no les gusta, etc., etc. Entonces, aquí lo que describimos nosotros, hacemos la comparación que pueden ver ya en nuestras manos, este ratón que había traído Polo Flores donado de Estados Unidos, y tenemos aquí la IgM, en donde pues las concentraciones son muy similares, lo que ya se había descrito, donde una IgE está considerablemente la total disminuida, y la IgA pues era muy bajita, sin embargo, como sabemos en suero, estaba considerablemente disminuida. Y luego tenemos las subclases, la IgG1, famosísima contra antígenos, respuesta a antígenos T dependientes, la IgG2B también había diferencia significativa, pero lo que me gusta que vean es que sí hay IgG2B y hay poquitita IgG1, pero yo después, cuando termine mi presentación, verán por qué esto nos llamó la atención. IgG2C está completamente disminuido, y en cambio IgG3, que es un anticuerpo famoso de respuesta a antígenos T independientes, no había diferencia significativa. Y luego, en lo que estaba platicando la doctora previa a mí, ella estaba mencionando de muchas técnicas inmunológicas. Y como nosotros éramos pobres y de familia numerosa, cuando llego a México solicito una camarita de dot blot para poder hacer estas reacciones de antígeno-anticuerpo, no tan sofisticado como un ELISA, solamente para darme un acercamiento si teníamos IgA, IgM e IgG, pero fíjense en dónde. A mí me interesaban heces. ¿Por qué me interesaba heces? Porque tengo miles de años de trabajar con diarrea, tema fascinante, chicos. Entonces,
tenía tantos años de trabajar con diarrea que yo dije, no, pues este modelo me va a servir para también estudiar mis patógenos de diarrea. Y entonces nos dimos a la tarea de publicar este artículo y de ser uno de los primeros modelos que hicimos con el knockout del ligando de CD40, en donde tuve el placer de colaborar con el doctor Estrada. No saben lo agradable que es ir, sentarse ahí y escuchar y no tenerme que aprender todo de memoria a la hora que lo tengo que escribir. Entonces, tenemos aquí a 12 ratones por grupo, de 6 a 8 semanas de edad, y entonces comparamos la IgM entre los ratones C57 y los knockouts. Nosotros encontramos que también se ha descrito en la literatura una diferencia significativa, una menor concentración, porque como decían hace rato, el ratón no sabe que lo van a medir y en ese momento pues así lo estamos viendo, y teníamos pues una N muy alta que era de 12 ratones. Una IgG considerablemente disminuida como lo esperaba, y una IgA muy poquita, pero yo ya les había comentado que la IgA particularmente en suero tiene concentraciones muy bajas. Entonces nos fuimos a materia fecal. Nadie le gusta trabajar con materia fecal, pero pues como nosotros tenemos tantos años no nos importaba. Entonces trabajamos con la materia fecal y fuimos a ver cómo estaban las concentraciones de, no alcanzo a ver, creo que es IgG, ¿no? IgG entre los dos ratones. Y bueno, primero que nada, ustedes a lo mejor antes escuchaban que no había IgG en heces. Claro que hay IgG en heces. La diferencia es que no hay IgG en heces como la vemos de manera normal en suero. ¿Por qué? Porque el intestino es una mucosa y como ustedes son ya unos expertos, saben que ¿qué molécula está ahí? La IgA principalmente. Pero vengan a ver la sorpresa con la que nos encontramos. Y como diría el doctor Santos, este fue un garbanzo de libra que nos encontramos en el camino. Encontramos que parecía que este ratón tiene el síndrome de hiper-IgM en suero, pero el síndrome de hiper-IgA en las heces. Y bueno, esto nos puso a pensar mucho, porque esta inmunoglobulina es importantísima, y esto quería decir que lo más probable lo tengo en el intestino, y lo más probable, que no lo hemos hecho, tendríamos que hacer lavados alveolares, lavados pulmonares, es que vamos a tener también un exceso de IgA en concentraciones más elevadas en estos lavados. Entonces, esto nos llevó a varias preguntas. La primera es, como yo les comentaba, yo estoy muy interesada en la respuesta inmune intestinal y teníamos que caracterizar la anatomía de la respuesta inmune. Entonces, pues estas son grandes características de nuestra querida inmunoglobulina A, que una sola cosa no hace. Entonces yo esperaba así en coro que ustedes me dijeran, no pega complemento. Pues no pega complemento, pero hace otras muchas cosas importantes. ¿Ok? Entonces, neutraliza toxinas, neutraliza microorganismos. Ahora sabemos que es un regulador maravilloso de la microbiota intestinal, ¿sí? Le dice qué se va a quedar, qué se va a ir, qué se va a barrer, muchísimas cosas participa la inmunoglobulina. Entonces nos dimos a este otro proyecto, que este es el artículo de Felipe, publicado el año pasado, el último artículo póstumo de Polo Flores, y nuevamente en colaboración estrecha con el doctor Estrada, en donde lo que hicimos fue analizar centros germinales, porque Polo Flores era un experto en centros germinales, y entonces el estudiante analizó qué teníamos en el vaso y qué teníamos en el ganglio inguinal, que qué son, chicos, importantísimo de anatomía de la respuesta inmune, no son intestinales. Ahí no va a llegar los antígenos intestinales, ¿están de acuerdo? Van a llegar los antígenos normalmente pescados de sangre, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa en el knockout del ligando de CD40 ligando? Pues estábamos buscando centros germinales y, para nuestra sorpresa, en estado basal. Yo nunca he trabajado y caracterizado que no sea en estado basal. No hago lo que hacen los inmunólogos, que lo inmunizan y después van y buscan. Yo no inmunizo. Yo voy en estado basal porque estoy caracterizando la respuesta que me voy a encontrar. Entonces no había, pero sin embargo, cuando me voy a ver cómo están estos órganos linfoides secundarios en el intestino, como son la placa de Peyer y el ganglio mesentérico,
Pues en el silvestre, sí, esta era la primera vez que se caracterizaba el ganglio mesentérico, vamos y vemos que sí tenemos centros germinales, que me tendrán que creer que son estos, que a mí me costó también mucho trabajo ver qué era eso, y pues tengo que creer, pero bueno, ahora sí los puedo ver mejor. Entonces, aquí está la Mickey Mouse para que se den cuenta cómo es la estructura de este órgano linfoide secundario y las bolitas que quieren decir y cada una de las características, porque era importante que se entendiera esta anatomía de este órgano linfoide secundario. Nos fuimos a buscar entonces en órganos linfoides asociados al intestino la expresión de diferentes moléculas que aquí les pongo en los diferentes colores, que son IgA, está teñida, células positivas para IgA en verde, IgD en rojo, y bueno, el marcador de las células intestinal, del núcleo en azul. Aquí tengo un muy bonito centro germinal, ¿sí? Aquí tengo varias células positivas para IgA, ¿sí? Pero si se dan cuenta no están adentro, están en donde, en los pelitos intestinales. Ahí es donde yo quiero tener mi IgA y ahí es donde quiero que mi IgA esté saliendo, pero tengo numerosas células aquí, como ustedes se podrán dar cuenta. En el desarreglo que tengo del centro, del órgano linfoide secundario en el knockout, pero de todas formas tengo células verdes. Es decir, sí tengo células que no están organizadas con un centro germinal, no tengo un centro germinal de células IgA positivas, pero sin embargo ahí están. Y como dirían, se mueven, ¿sí? ¿Qué hicimos? Pues lo mismo con no asociados en el vaso, al intestino, al estado basal. Y como yo les decía, a mí lo que me interesaba es que Felipe caracterizara la anatomía de estas estructuras. Sorpresas, ahora sí que da la vida. Nunca esperamos que fuera más grande de manera continua, después de analizar miles de vasos, el vaso del animal knockout, ¿sí? Todas estas células mostraron diferencias significativas, que ustedes las pueden ir viendo, la cantidad de linfocitos B en el vaso son significativamente diferentes, tanto en porcentaje como en concentración. Las naive también hay diferencia significativa entre el knockout y el silvestre. El silvestre está de color negro, pero a mí pues lo que me importaba era ver y dar mi explicación de por qué tengo más IgAs, y tenía pues también un incremento considerable, tanto en concentración como en porcentaje, de células IgA positivas en el vaso. No hay diferencia en células plasmáticas, y luego me voy a las IgA, ¿sí?, plasmáticas positivas, y curiosamente, no sé, tengo una disminución en las plasmáticas positivas, particularmente para el knockout, y lo mismo, esto sí lo esperaba para las IgGs, y luego tengo un incremento en las IgMs que también me dio significativo. Entonces parecía que el síndrome de hiper-IgM, pues íbamos a estar por ahí poniendo un balance en lo que estaba pasando, pero ojo, este es el vaso. ¿Y qué les dije que hace el vaso? Toma antígenos de dónde y produce principalmente ¿qué? Inmunoglobulinas, IgG, ¿no? Entonces, bueno, pues no estaba pintando tan mal. Obviamente analizamos mis amadas y queridas B1, esto lo hizo Felipe, y vimos que había un incremento que no esperábamos en las células B1, bueno, realmente no esperábamos nada, en las B1 que teníamos incrementadas tanto todo el tiempo en el animal knockout, y esto lo van a ver a lo largo de todos los órganos linfoides secundarios. Analizamos otro órgano no asociado al intestino, otra vez, este es el inguinal, y nuevamente aquí encontramos diferencias en tamaños de manera significativa. Encontramos de manera muy interesante diferencias en las células B naives, aquellas que yo les contaba por ahí que no han visto el antígeno, porque cuando pierden IgD es porque ya vieron el antígeno. Entonces había muchas. Sí, había muchas células IgD naives diciéndome que parece que no están viendo el antígeno, ¿sí me entienden? Entonces, porque no es que estén disminuidas en realidad en el silvestre, sino que ya vieron su antígeno y ya se fueron. Entonces, realmente aquí estas como que no están siendo activadas de alguna manera.
Luego tengo, en el caso de las células plasmáticas, las células diferencia significativa bestial en estas productoras de IgG, pero particularmente a mí lo que me gusta que vean es esta, en donde tengo una diferencia significativa en las IgAs plasmáticas, con unas condenadas que se fueron por allá arriba, que no sabemos porque los ratones se comportan como se les da la gana. Y aquí tenemos finalmente, otra vez lo que yo quiero y les repito, que siempre están incrementados los linfocitos B1 en los ratones knockouts del ligando de CD40. Ahora sí vamos a ver los ganglios mesentéricos que sí están asociados al intestino, y aquí también encontramos una diferencia no tan marcada, pero también en el tamaño del órgano. Era algo que todavía no tenemos explicaciones, ¿sí? Tenemos el linfocito B también en cantidad está incrementado, y aquí venimos otra vez con las B-naives, insisto. ¿Qué quiere decir? Que me estoy quedando ahí porque no estoy viendo de alguna vez la manera el antígeno y no estoy pasando a la siguiente fase, pero es que a lo mejor porque nunca puedo llegar a formar un centro germinal en esa concepción. Tenemos, sin embargo, ya empezamos a estar muy contentos, tengo el incremento de IgAs en células plasmáticas, lo cual para nosotros era sumamente importante, y tenemos nuevamente incrementadas los linfocitos B1 en este órgano linfoide sí asociado al intestino. Y nuevamente hay una diferencia significativa en las IgMs en este órgano. Estoy hablando de órganos del intestino. Y luego tenemos las placas de Peyer. Las placas de Peyer son un órgano linfoide secundario que se ve muy bonito. Ustedes sacan el intestino del animalito del bosque y le van a ver una bolita que ahorita se las voy a enseñar para que me crean que sí existe. Y tenemos que también, después de medir muchísimas, tengo disminuido de manera significativa este órgano linfoide secundario en los animales knockout del ligando de CD40. Cuando describimos que tenían placas de Peyer, nadie nos creía, porque normalmente esta placa de Peyer se activa y se hace grandota porque se están formando el centro germinal, pero pues la veíamos y ahorita les voy a mostrar fotografías en donde se ven muy bonitas. Nuevamente tengo incrementadas naives, tengo IgAs incrementadas, lo cual nos hizo muy feliz. En las IgAs positivas, tengo incrementadas las IgAs en las PCs, las células plasmáticas, y luego pues nuevamente mis células B1, solo está de manera significativa incrementada la número de células B1 en este órgano linfoide secundario. Bueno, esta es una microfotografía preciosa que yo casi quisiera pensar que alguien la pintó, y así fue. Aquí, como decía la doctora, en estas reacciones pintamos cosas con los anticuerpos, y van a ver que en verde tengo IgD, tengo el TCR, es decir, las células T, y tengo el DAPI. Y miren las combinaciones, ustedes saben que en esto, cuando se juntan colores, se cambia el fondo, y entonces veo esta mezcla en amarillo, como este caso, en las zonas de Bess, ¿sí? Y esto es, obviamente, la placa de Peyer de un ratón silvestre, y vean aquí no tengo compartimentalización, pero quiere decir que esta mezcla, ahí están las Bs positivas, ¿sí? Y están también Ts de manera importante en estos animales, aunque no veo la morfología como la veo aquí tan bonita de la zona de T en este órgano linfoide secundario. ¿Qué es lo que les quiero decir? Están ahí las células y de alguna manera están respondiendo a la presencia de los antígenos. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que esto es lo que normalmente estamos esperando que pase en la interacción en un animalito que no tiene alterado el ligando de CD40, en donde se van a prender todas las vías, donde voy a tener anticuerpos y células plasmáticas producidas a través de la formación de centros germinales, ¿sí? Tengo mis células plasmáticas, que eso es otra de las características de B2, células plasmáticas de vida larga,
y luego tengo células de memoria. Ahora, un comentario, si alguno de ustedes ha trabajado con respuesta inmune intestinal, es que ustedes pueden poner un antígeno, buscan, y en sangre, si ustedes buscaran ese antígeno después de haber retado, van a encontrar que va a haber anticuerpos aunque haya pasado mucho tiempo. Es decir, ese pecado original lo vuelvo a encontrar mucho tiempo después. Las respuestas intestinales no son así. Yo tengo una subida, por ejemplo, de producción de IgA, pero como a los 3 meses, de manera importante, esta ha disminuido. Pero esto es lo que no está pasando en estos ratones, es decir, no tengo la interacción de CD40 con CD40 ligando y de manera muy importante para la producción de los anticuerpos no tengo la formación del centro germinal, pero entonces tengo que compensar con todas estas otro tipo de respuestas, la formación de anticuerpos y de anticuerpos específicos. No van a ser este anticuerpo relacionado con mutación somática, en donde va a ser tan elegante el reconocimiento con su antígeno, así, y van a tener niveles de reconocimiento muy alto, pero a mí qué me importa, de todas formas lo voy a reconocer y puedo utilizar otros mecanismos de la respuesta inmune para darle en la torre a una bacteria, si eso es lo que me interesa. Y esto pues son las conclusiones de este artículo publicado el año pasado y pues volvemos a lo mismo. A mí que me interesaba utilizar este ratón después de caracterizar su respuesta inmune para ver qué puedo hacer en un efecto sobre un paciente y cómo hacer un boost inmunológico en particular contra los patógenos circulantes. Entonces, pues estos individuos tienen infecciones repetidas de vías respiratorias, infecciones repetidas de intestinales y de alguna manera pues lo sabemos y este es un problema de estos individuos de manera repetida, aunque sí sobreviven, pero si viven en regiones en donde no tienen tratamiento inmediato cuando son pequeños, no son rehidratados, etc., etc., estos niños tienden a morir. Entonces, las diarreas siguen siendo un problema de salud pública, volvemos, yo siempre no sé cómo, regreso a la diarrea y a la popó. Entonces, el síndrome de diarrea es un problema de salud pública ahora y siempre, pero no nos quieren dar dinero para investigarlos. En este país sigue siendo la segunda causa de mortalidad por infecciones en niños menores de 5 años, pero ahora ¿quién creen que se está muriendo de diarrea? Cáiganse, los adultos mayores, o sea, ya me caigo ahorita, ¿ok? Nos estamos muriendo los adultos mayores de infecciones por diarrea. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa de nosotros. Si tengo diarrea no le digo a nadie, no me rehidrato y cuando ya me doy cuenta entro en choque hipovolémico y me muero. Y unos dicen pues golpe de calor, súmale golpe de calor a golpe de gastroenteritis, pues ya nos llevó la tía de las muchachas, como se pueden imaginar. Pero esto es un problema de salud pública mundial. La muerte que se ha incrementado por infecciones gastrointestinales en el adulto mayor. Hemos hecho muchos estudios epidemiológicos en México y yo he trabajado durante todos estos años con los patotipos de Escherichia coli diarrogénicos, que a grandes rasgos pues son unos microorganismos que me encantan, solamente aquí epidemiológicamente hablando son los patógenos más importantes después de la introducción de la vacuna de rotavirus, ¿sí?, en el 2009, causante de que un niño sea hospitalizado por diarrea aguda grave, ¿ok? Y nadie los busca, por lo tanto todavía les reportan a ustedes, ¡ay, tiene Escherichia coli! Es un comensal mis narices, ¿ok? Entonces, estos son mis queridos patotipos de Escherichia coli, los cuales son numerosos, son 6 patotipos, y nada más les quise poner aquí los nombres, no quiero que se los aprendan de memoria, pero son muy importantes. Y solamente tenemos uno de ellos que tiene la capacidad de invadir y funciona igualito que Shigella. Evade la respuesta inmune de manera impresionante, ya que es capaz de pasar de una célula a la otra sin que nunca lo vea la respuesta inmune y invadir todas las células del enterocito y causar la muerte. Y los otros tienen mecanismos muy particulares, muy elegantes, que nos han fascinado a los microbiólogos en los últimos años. Ustedes no son microbiólogos, pero las bacterias no tienen vida sexual, ¿sí? Pero sin embargo, tienen solo división binaria. Y entonces, ¿cómo adquieren DNA
exógeno. Entonces tienen los famosos 3 mecanismos horizontales de transferencia genética, son conjugación, transducción y, transformación, es decir, pero hay uno nuevo ahora muy de moda que son los exosomas, en donde son vesículas que liberan las bacterias, que pueden tener DNA, RNA, enzimas, toxinas, etc., etc., etc. Entonces, las bacterias en el intestino de cada uno de ustedes se están pasando bomba, chicos. Tenemos que este modelo murino, nosotros queríamos tener un modelo murino, porque una de las cosas elegantes de las E. coli diarrogénicas, con la excepción de E. coli enterohemorrágica, que es la causante de los brotes de las hamburguesas, ¿sí?, en todos lados del mundo y que causa síndrome urémico hemolítico, estas son específicas de especie y esto se debe a los pelitos que tienen las bacterias afuera. Entonces, nadie había podido hacer un modelo de Escherichia coli enterotoxigénica, causa muy importante, muy rapidísimo, y entonces, pues nosotros probamos diferentes animales y probamos el knockout del ligando de CD40 y como verán, pues tuvimos muy buena suerte, no existe la suerte, chicos, tuvimos que eran capaces de colonizar por 15 días. Ay, ya no me quiere hacer caso, ¿ya se paró? Ok, bueno, pudimos desarrollar el modelo, ya me voy muy rápido, pero lo que les quería enseñar aquí es que esta es una placa de Peyer. ¿Y qué fue lo bonito de este modelo? Que donde E. coli enterotoxigénica estaba colonizando, y es donde colonizan el humano, era en el ilium. Entonces aquí surgieron muchas cosas desde el punto de vista microbiológico, pero era interesante. Tenía yo un modelo y podía utilizar al intestino delgado como un modelo del ratón para entender las características de este patógeno. Pero quiero que vean la bonita placa de Peyer que tengo aquí en la superficie de un ratón knockout. Ay, no, a mí ya no me hace caso. Ya me faltan como 2 diapositivas, creo que puedo terminar. Bueno, no me voy a ir a los detalles, también desarrollamos un modelo, ahora nos interesaba contra una bacteria que es un patógeno del ratón, queríamos ver si podíamos utilizar este subrogado, estudiar cosas, pero que era lo que más nos importaba, era ver si producían anticuerpos, que eso es como lo que yo les decía, que al final de cuentas nos va a interesar, anticuerpos específicos contra la bacteria, y como ustedes pueden ver, sí tenemos estos anticuerpos específicos contra la bacteria, ¿sí? Obviamente con diferencias significativas entre los controles y entre el ligando de CD40, ¿sí? Esto es cómo se ve la infección en el ratón, por favor véanla, la alteración de las microvellosidades, trabajábamos con un patólogo de humanos que es el doctor Tsutsumi, estos son los experimentos que siguieron, evaluamos cómo estaba la respuesta de estas inmunoglobulinas séricas contra este patógeno y finalmente nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si pueden tener respuestas por complemento. Es decir, ustedes saben que una de las respuestas más importantes que hay, y aunque ustedes no lo crean, se libera complemento en el intestino. Claro que esto lo hicimos con suero, fuimos al departamento de inmunología, nos sangraron un cobayo, así trabajamos con esto, y entonces lo que hicimos fue ver cómo estaba efecto bactericida mediado por complemento, y nos dio muchísimo gusto saber que sí, obviamente no es tan eficiente como el mediado por complemento por el otro, pero podemos utilizar este mecanismo para de alguna manera producir anticuerpos contra patógenos y a lo mejor estar monitoreando su eliminación, ya sea intestinal o en otro lugar del organismo. Bueno, estas son las conclusiones. Este es mi grupo de trabajo con el que he trabajado muchos años. Katy hizo el doctorado en ciencias biológicas, fue estudiante del doctor Estrada. Estos son mis estudiantes que han participado en el modelo. Y bueno, esto no podía irme sin comentarles las personas que nos han dejado. Armando, Alejandro, Lalo, Polo, mi papi está aquí acompañándome el día de hoy. Este es el día que ingresé a la academia. Y
esto es una cosa que tenemos en Ciencias Biológicas, que es un placer tener este mural, El hombre amo y no esclavo de la técnica, y les doy las gracias.